Amigas, amigos, soy Elías Leonardo. Hablemos de Un dolor real, película dirigida por Jesse Eisenberg, que nos cuenta la historia de dos primos, David y Benji, que deciden ir a Polonia pues para visitar la que fue antigua casa de su abuela, una mujer que recién ha fallecido y a la cual han amado, pero también quieren reconectar precisamente con los orígenes y los lazos judíos que ellos poseen. Así que emprenden este viaje juntos hacia Polonia y bueno, eso va a derivar en una experiencia catártica para ambos. ¿Por dónde entrarle a un dolor real? Pues vamos por partes. Aquí la película nos contextualiza que se trata de dos primos de descendencia judía que quieren conocer el sitio donde vivió su abuela en Polonia, una mujer que logró escapar y huir precisamente del holocausto. Eh, si bien está planteado en este tono, ¿no? De la diáspora, en este tono del judaísmo, en este tono también de ir hacia la herida de lo que implicó el holocausto para los ascendientes y para las generaciones anteriores de judíos de la actualidad, podemos tomar incluso la película y jalarlo hacia un plano terrenal fuera de las religiones, fuera de estos contextos históricos, más bien con una cuestión de la propia edad y la adultez. ¿Y qué les quiero decir? En este caso estamos viendo a dos primos que tienen 40 años, ¿no? Que ya están en esa edad, ya están en ese límite y les da por hurgar en la historia que los vincula con su abuela, pero al mismo tiempo pues con toda la familia, con toda su sangre. Y yo me les pregunto, ¿no es acaso algo que nos pasa a muchos adultos en cuanto vamos creciendo y vamos perdiendo a nuestros seres queridos en el camino? Conforme vamos perdiendo, conforme vamos enterrando padres, abuelos, tíos que quisimos, compañeros que hemos querido, primos, seres cercanos de una familia, no queremos conocer más de ellos precisamente desde el lugar que vienen, porque desde el lugar que proceden, desde el lugar que llegaron, es que también venimos nosotros. Y empezamos a hurgar y a rascar un poco en esas historias, no sé, quizá por identidad, quizá por pertenencia, quizá por volver a sentir de cerca a esa persona, o la otra es porque tenemos una deuda con esos seres que se van. Pero lo cierto es que en cuanto se marchan, en cuanto se parten, en cuanto parten y en cuanto damos por hecho y comprobamos y nos resignamos a saber que no volverán, empieza una reconstrucción de historia familiar, una reconstrucción también de árbol genealógico, pero también una reconstrucción de raíces y cimientos que nos queremos llevar también para nosotros para tratar de entender de dónde venimos. Y les digo, no tiene que ver precisamente con una cuestión religiosa, sino quizá con lo que es la edad y lo que es la pérdida conforme vamos creciendo. Dentro del guión y dentro de la dirección que lleva a cabo Jesse Eisenberg, que además también es protagonista, hay algo que me parece muy destacable de su trabajo escrito y de su trabajo también como realizador. Y tiene que ver con lo que podemos asimilar o definir como una especie, digamos, de trampa, así lo sentirá usted. Pero más que trampa es una cuestión muy inteligente la que él desarrolla con el viaje de estos dos primos. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de todo el trayecto, toda la atención está en Benji, ¿no? En Kieran Culkin. Este chico extrovertido que puede pasar de la efusividad a la agresividad, puede pasar de la alegría a la tristeza en cuestión de nada, que no tiene filtros, puede expresarse abiertamente de cualquier cosa sin el menor tapujo, puede armar cualquier mitote en cualquier momento, y por el contrario, David, Jesse Eisenberg, es un neurótico de estos que busca siempre el orden, estar tranquilo, ser lo más recatado, lo más respetuoso, lo más rígido y lo más disciplinado que se pueda. Bueno, toda la atención a lo largo de la película está depositada en Benji. Estamos viendo a Benji, 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 pues como esperando algo más, ¿no? Que haya el detone de algo más en él que nos permita un poco saber con mayor precisión pues de dónde vienen todas estas acciones y todo este cambio de carácter que está teniendo a lo largo del viaje. Que toda la atención esté en Benji o que así nos esté dirigiendo Jesse Eisenberg para que suceda es fascinante porque en un momento determinado de la película que nos va a ofrecer dos de las grandes secuencias y dos de los grandes momentos no es Benji, sino David. Primero,
pues en una cena que van a tener precisamente ahí entre el grupo de turistas que está recorriendo las calles de Polonia, él no va a aguantar, él va a estallar, va a expresarse, va a manifestar lo que está sintiendo, no solamente lo que está sintiendo por él, sino lo que está sintiendo por su primo. En esa forma de expresarse, en esa catarsis, estamos viendo que David realmente también nos está manifestando un dolor, pero no es un dolor unilateral, sino también es un dolor pensado por dos personas. Y al mismo tiempo nos revela algo con relación al dolor que está padeciendo Benji. Entonces, que haya estallado David en ese momento es de, mira, o sea, realmente todo el tiempo estuvimos atendiendo a Benji, pero David nos estaba preparando para esto. Y eso no va a terminar ahí. Por el contrario, en un gran montaje de esa escena vamos a pasar a la visita en un campo de concentración, donde también ambos van a ver tocadas sus fibras sensibles con relación a lo que fue el pasado que sufrió su abuela y a lo que sufrieron millones de judíos. Posterior a esa visita al campo de concentración van a tener otra discusión, otra breve charla, donde quien vuelve a estallar y quien vuelve a usar una frase contundente no es Benji, sino David. Y David lo sacude, ¿no? Sacude por completo también a Benji y nos sacude a nosotros cuando refiere algo que ustedes ya verán y escucharán sobre cómo él admira que su primo Benji sea un tipo capaz de entrar a cualquier cuarto, a cualquier lugar y de iluminarlo todo. Pero, y en ese pero, le da un trancazo al alma, y ese trancazo al alma es para él mismo, para Benji. Es decir, es asomándonos de nueva cuenta un dolor tanto en David como un dolor en ambos. O sea, él está pensando esos dolores en ambos, en los dos primos. Entonces estamos viendo esos dos grandes momentos de David cuando realmente hemos estado transitando, pensando y viendo a Benji, ¿no? Estando a las vivas de que algo suceda con él. Pues no, maravillosamente quien nos está sacudiendo, nos está ofreciendo los grandes momentos de la película es David. Eso no quiere decir que Benji no importe y no juegue un papel preponderante en esta cuestión del dolor real. No, por el contrario, también tiene un instante crítico y muy interesante en la película. Pues vamos a ver desde cómo cuestiona y critica esta parte del turismo del holocausto mientras viajan en tren, a cómo también pues increpa al guía de turistas para que deje de decir datos y que priorice mejor otro tipo de conductas con relación a los hechos que han pasado y han sucedido ahí. En ese momento, precisamente cuando vemos que visitan unas tumbas, se hace un silencio, y ahí es otro gran acierto de Eisenberg como realizador. Recurrir al silencio, a la serenidad de ese momento y de ese instante, para poder transmitir y para poder también decirnos qué está sucediendo con Benji y lo que está sucediendo con la conexión que él está teniendo precisamente con la raíz, con el origen y con el contexto de lo que vivió, sufrió su abuela, a la par de lo que él está sintiendo. Entonces, el silencio en ese momento juega también un elemento importante, y qué bien es cuando se destaca y cuando se sabe usar en el momento idóneo, de la mejor manera y en la manera correcta para poder generar la sensación de lectura que se quiere. Y en ese sentido, Eisenberg me parece que es un realizador que promete para más, porque no solamente está comprendiendo al espectador, sino está comprendiendo a sus personajes y está comprendiendo a su propia historia.